Bueno, buen día a todos, a las personas que están viendo este video. Maestro, buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estamos en el programa académico de químico farmacéutico biólogo. Los integrantes de este equipo que les vamos a presentar este tema son Martínez Ibarra María Fernanda, Medina Ramírez Leonel, Méndez Román Brian y Moreno Gallegos Claudia Alejandra. Nosotros les vamos a estar presentando a continuación el tema de la fermentación. La que sigue, Fer, por favor. La diapositiva que sigue, Fer, por favor. Deja que se ponga. Okay. Bueno, la fermentación se puede definir como, bueno, primeramente, ¿qué es? La fermentación se puede definir como la transformación que sufre ciertas materias orgánicas bajo la acción de enzimas, segregadas por microorganismos. Se trata pues de un proceso de naturaleza bioquímica. La fermentación tiene lugar en ambiente anaeróbico con degradación de sustancias orgánicas en compuestos intermedios que actúan de donadores y aceptores de electrones. Este es un proceso de óxido-reducción con liberación de energía. Y también vamos a estar hablando de lo que son las levaduras, ya que son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos compuestos orgánicos. Y bueno, aquí tenemos a la Saccharomyces cerevisiae, que es una de las levaduras más importantes en este proceso. Y vamos a ver los tipos de fermentación. ¿Puedes cambiar a la siguiente diapositiva, Fer? Sí, deja que se ponga. Bueno, hablando un poquito de historia, vamos a ver cuáles son los antecedentes de la fermentación. Y bueno, el ser humano ha aprovechado de estas reacciones de fermentación desde mucho tiempo antes de que siquiera se supiera que era proceso de fermentación por bacterias. Los dioses griegos creían que era a causa de un dios llamado Dionisio que los premiaba con el sabor del vino y los quesos, ya que hasta la fecha, de hecho, sigue siendo uno de un manjar delicioso y que en ese entonces se guardaba para los reyes y reinas de ese entonces y para las personas de la realeza, mientras que para los pobres se les dejaba solamente las sobras y lo que utilizaban fermentado era el vinagre o, o sí ciertas bebidas alcohólicas, pero un poco más pobres que las de los reyes. La siguiente diapositiva, Fer. Deja que se ponga. ¿A quién le debemos el descubrimiento? Bueno, pues Anton van Leeuwenhoek, que vio las primeras levaduras gracias a unos microscopios o lentillas talladas por él en 1680. Pero es hasta 1857 que el doctor Louis Pasteur descubre y prueba una teoría de que esto se llama proceso de fermentación y que es un proceso anaerobio y lo describe como la vida sin aire. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las características generales de nuestro tema? Bueno, las características generales de nuestro tema
van a ser que es un proceso anaeróbico, ya es que se produce en ausencia de oxígeno. Es un proceso propio de levaduras y bacterias. También algunos metazoes y protistas son capaces de realizarlo, pero igualmente es un proceso de levaduras y bacterias principalmente. Las fermentaciones pueden ser naturales cuando las condiciones ambientales permiten la interacción de los microorganismos y los sustratos orgánicos susceptibles. Y bueno, esto lo hemos visto en nuestra cocina con ciertas frutas o ciertos alimentos que por sí solos decimos que ya empiezan a fermentar, que empiezan a tener un sabor más ácido o más fuerte debido a la fermentación natural de los alimentos, o artificiales cuando el hombre propicia condiciones y el efecto referido, que aquí se trataría más de procesos industriales en los que se puede comercializar. La fermentación tiene algunos usos exclusivos para los alimentos, puede producir nutrientes importantes o eliminar antinutrientes. En nutrientes importantes nos referimos pues, al sabor, por ejemplo, o eliminar antinutrientes. Este, Existen diferentes tipos de fermentación. Estos mis compañeros se los darán a conocer durante toda el desarrollo de esta presentación. Y la Saccharomyces cerevisiae es la levadura más conocida por utilizarse en la industria para la fermentación del vino, cerveza y fabricación de pan. La diapositiva siguiente, por favor. Bueno, aquí les vamos a hablar del ciclo de la célula, donde va incluida la fermentación, donde el ATP se forma a partir de la energía liberada durante la respiración aerobia, respiración anaerobia, fermentación y fotosíntesis. Su hidrólisis en ADP y fosfato P hace lo posible por el trabajo químico, mecánico y de transporte, como se está proyectando en la imagen. Bueno, a continuación les hablaré sobre la reoxidación del NADH durante la fermentación. Es donde la ausencia de respiración aerobia o anaerobia, el NADH no es oxidado por la cadena transportadora de electrones, debido a que no se dispone de ningún aceptor externo de electrones. El NADH es producido por la vía glucolítica durante la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfato-glicerato. Todavía debe ser oxidado de nuevo al NADH. NAD positivo, perdón. Si el Na positivo, si no se regenera el Na positivo, la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato cesará y por lo tanto la glucólisis se detendrá. Muchos microorganismos resuelven este problema lentificando o deteniendo la actividad del piruvato deshidrogenasa, utilizando el piruvato a uno de sus derivados como el aceptor de electrones de hidrógenos en la reoxidación del NADH. Por lo tanto, el NADH derivado de la glucólisis es reoxidado al ser utilizado para reducir un piruvato o un derivado del piruvato. Como consecuencia de ello, se produce el lactato u otro producto reducido. Ahí va, ¿eh? Bueno, a continuación
son las fermentaciones microbianas. En estas únicamente se muestra la fermentación del piruvato, aunque muchos de los otros compuestos orgánicos pueden ser fermentados. La mayoría de estas vías han sido simplificadas por la eliminación de algunos pasos intermediarios, por ejemplo, el piruvato y otros productos importantes. Eh, por ejemplo, los protozoos, los hongos, a menudo fermentan azúcares a lactato, etanol, glicerol, succinato, formato, acetato, butanodiol y otros productos. Aquí en el esquema se muestran, como quien dice, las vías para lo que arroja los productos del piruvato. Como ya lo dije, son el propionato, isopropanol, etanol, etcétera. Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de fermentación. Bueno, aquí primero tenemos la, la fermentación acética. Dice, pues la formación del ácido acético resulta de la oxidación de un alcohol por la bacteria del vinagre en presencia del oxígeno del aire. Estas bacterias, a diferencia de las levaduras productoras de alcohol, requieren un suministro generoso de oxígeno para su crecimiento y actividad. El cambio que ocurre es descrito generalmente por la ecuación, como aquí podemos observar. En los tipos de fermentaciones de alimentos encontramos a la fermentación acética, que es un proceso aerobio, la cual necesita de microorganismos como son las bacterias, que llevan a cabo la oxidación y transformación de alcohol etílico, eh, esto obtenido de la fermentación alcohólica, que en un ratito vamos a hablar de ella, en ácido acético. La siguiente, por Ahí va. Bueno, ahora vamos con la fermentación alcohólica. La fermentación del alcohol también comienza con la glucólisis de una molécula de glucosa para formar dos moléculas de ácido pirúvico y dos moléculas de ATP. Durante el paso siguiente, las dos moléculas de ácido pirúvico se convierten en dos moléculas de acetaldehído y dos moléculas de dióxido de carbono. Más tarde, las dos moléculas de acetaldehído son reducidas por dos moléculas de NADH para formar dos moléculas de etanol. La fermentación del alcohol también es un proceso que produce una escasa cantidad de energía debido a que la mayor parte de la energía almacenada en la molécula de glucosa inicial permanece en el producto final. O sea, es decir, el etanol, la fermentación del alcohol se observa en numerosas bacterias y levaduras. El etanol y el dióxido de carbono producidos por la levadura son productos de desecho para las células de la levadura, pero son útiles para el ser humano. El etanol producido por las levaduras es el alcohol presente en las bebidas alcohólicas y el dióxido de carbono elaborado por las levaduras es responsable de la masa del pan, que esta aumente
de tamaño, bueno, un tamaño leve. Los organismos Los organismos que además de ácido láctico producen otros ácidos o alcoholes se conocen con el nombre de hetero, de hetero, heteroiácticos y a menudo utilizan la vía de las pentosas fosfato. La siguiente, por favor. Ahí. Bueno, a continuación tenemos la fermentación láctica. Durante la glucólisis, que representa la primera fase de fermentación del ácido láctico, la oxidación de una molécula de glucosa produce dos moléculas de, como decíamos, de ácido pirúvico. Esta reacción de oxidación genera la energía necesaria para formar las dos moléculas de ATP. Durante el paso siguiente, las dos moléculas de ácido pirúvico son reducidas por dos moléculas de NADH para formar dos moléculas de ácido láctico. Dado que el ácido láctico es el producto final de la reacción, este compuesto no experimenta una oxidación ulterior y la mayor parte de la energía producida por la reacción permanece almacenada en el ácido láctico. Por lo tanto, este tipo de fermentación solo genera una escasa cantidad de energía. Dos importantes géneros de bacterias productoras de ácido láctico son el Streptococcus y Lactobacillus. Dado que estos microorganismos producen excesivamente ácido láctico, se conocen con el nombre de homolácticos u homofermentadores. La fermentación del ácido láctico puede conducir a la descomposición de alimentos, pero este proceso también permite producir yogur a partir de leche, este, chucrut, a partir del repollo fresco y pepinillos en salmuera. Bueno, ahora tenemos la fermentación acidofórmica. Muchas bacterias, especialmente los miembros de la familia Enterobacteriae, pueden metabolizar el piruvato a ácido fórmico y otros productos en un proceso que a veces se conoce como fermentación acidofórmica. El ácido fórmico puede convertirse en hidrógeno y dióxido de carbono por la acción de la fórmico hidrogenoliasa. Aquí tenemos como una reacción de los productos. Existen dos tipos de fermentación acidofórmica. Una que es la fermentación ácido mixta, da lugar a la excreción de etanol y de una mezcla compleja de ácidos, en particular los ácidos acético, láctico, succínico y fórmico. Si está presente la fórmico hidrogenoliasa, el ácido fórmico se degradará a hidrógeno y dióxido de carbono. Este patrón se observa en la Escherichia, en la Salmonella, Proteus y otros géneros. El segundo tipo sería la fermentación butanodiólica. Es característica de Enterobacter, Sericea, Erwinia y algunas especies de Bacillus.
El piruvato es convertido en acetonia, que a continuación es reducida, a 2,3-butanodiol con NADH. También se produce una gran cantidad de etanol junto con pequeñas cantidades de ácidos presentes en la fermentación ácido mixta. Las fermentaciones acidofórmicas son muy útiles en la identificación de los miembros de la familia Enterobacteria. La siguiente, por favor. Va. Ahí va. Bueno, ahora tenemos la fermentación butírica. Se define a la fermentación butírica como la degradación de la glucosa para producir ácido butírico y gas en condiciones anaeróbicas y con un bajo rendimiento energético. Es característica por la producción de olores desagradables y pútridos. Aquí tenemos una reacción. La fermentación butírica es llevada a cabo por bacterias gram positivas productoras de esporas. En el proceso de fermentación, la glucosa es catabolizada hasta piruvato NADH. El piruvato es posteriormente fermentado a diversos productos dependiendo de la cepa bacteriana. El piruvato pasa a lactato y pasa a acetil-CoA con liberación de dióxido de carbono. Posteriormente, dos moléculas de acetil-CoA forman acetoacetil-CoA. Luego se reduce a butiril-CoA a través de ciertos pasos intermedios. Finalmente, Clostridium fermenta a butiril-CoA en ácido butírico. Las enzimas fosfotransbutirilasa y la butirato quinasa son las enzimas claves para la producción de butirato. En el proceso de formación del butirato se forman 3 moles de ATP. En condiciones de crecimiento exponencial, las células producen más acetato que butirato, ya que se forma 1 mol más de ATP. Serían pues 4 en total. Al final del crecimiento exponencial y entrando a la fase estacionaria, las bacterias disminuyen la producción de acetato y aumenta la producción de butirato, disminuyendo la concentración total de iones hidrógeno, así equilibrando el pH. Aquí tenemos como un esquema pues algo reducido de lo que sería la fermentación butírica, cómo se da. Vemos que aquí pasa de glucosa a piruvato, acetil-CoA, después hace acetoacetil-CoA, y se divide en ácido butírico y en acetato. La siguiente, por favor. Ahí va, ¿eh? Bueno, a continuación mis compañeros les van a hablar acerca de las levaduras. Aquí encontramos, pues, en contraparte, las levaduras, que meramente son conocidas como la fermentación alcohólica, que tiene como la finalidad biológica de proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares. En ausencia de oxígeno, previamente, como nos lo mencionaban desde antes nuestra compañera Alejandra, a partir de la glucosa. En este proceso, las levaduras obtienen energía disociada a las moléculas de glucosa y generan como desechos, alcohol
y CO2. Ahí va la siguiente. Ok. O no. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la fermentación en industrias alimentarias? El beneficio primario de la fermentación es la conversión del mosto en vino, cebada en cerveza y carbohidratos de dióxido de carbono, para convertirlo en pan. Los productos derivados de la fermentación alcohólica son vinos, sidras, cervezas, bebidas destiladas y productos de panadería. También se producen vinagres, productos lácteos como yogurt y quesos, como lo había dicho anteriormente mi compañero Brian. Cada tipo de fermentación y debido a diferentes microorganismos, pues nos va a ayudar a fermentar el alimento que queremos. Y esto es obviamente muy utilizado industrialmente, ya que la demanda comestible para nosotros, pues es muy grande. En cuanto a las limitaciones del proceso, son las concentraciones de azúcares, ya que la concentración excesiva puede frenar la actividad bacteriana y nos puede, pues ya no fermenta. También el contacto con el aire, ya que como habíamos dicho, durante toda la exposición, pues es un proceso anaerobio, por lo que debe de estar totalmente limitado de aire y una intervención de oxígeno, detiene el proceso totalmente. Por eso es que aquí en la imagen tenemos los fermentadores, aquí en esta imagen verde que se ven unos grandes contenedores de aluminio, ya que estos, pues básicamente no les entra ningún tipo de aire que pueda detener el proceso de fermentación que la empresa quiere que suceda. También la temperatura es otra limitación del proceso, ya que la fermentación es un proceso exotérmico y la temperatura óptima de las bacterias y levaduras para poder llevar a cabo este proceso es de 30 grados centígrados. Y también el ritmo de crecimiento de cepas, ya que entre más se reproduzcan cepas y más y más y más, esto va a incrementar la concentración de las levaduras y entre más levaduras, más fermentación habrá. La siguiente diapositiva, Fer, por favor. Ahí va. Deja que se ponga la discusión porque se saltó una. Resumiendo todo lo que nos comentaban nuestros compañeros, encontramos que la fermentación, pues es el proceso, ¿verdad?, que degrada moléculas para transformarlas en otras moléculas que estas son más simples.
En la elaboración del pan es un ejemplo pues, de las levaduras que transforman el almidón en glucosa, ¿verdad? Entonces, voy a decir meramente pues, unos ejemplos de los beneficios, perdón, de la fermentación. La fermentación siempre supone la descomposición de nutrientes en partes más sencillas que nuestro organismo asimila mejor. Produce vitaminas sobre todo del grupo B y C, incluso la vitamina B12. Y pues la fermentación destruye parte del ácido fítico de la corteza de los cereales, el cual impide la absorción del calcio, hierro, así también como el zinc, sobre todo la fermentación con la levadura madre. También se trata una predigestión que al igual que ocurre en la germinación, los cereales y las leguminosas son alimentos concentrados de proteínas e hidratos de carbono, complejos que deben ser sometidos a lo largo de tiempos de cocción para poder ser asimilados, como anteriormente pues nos comentaban nuestros compañeros que previamente se necesitaba el calor y que no hubiera presencia de oxígeno. La fermentación y la germinación facilitan pues la digestión y aportan beneficios que no podemos obtener por métodos de cocción. La rastura y conservación de la flora intestinal impiden el crecimiento de microorganismos patógenos y sus toxinas. Entonces, en este caso, pues estos microorganismos no nos afectan en nuestra microbiota porque anteriormente pues la flora intestinal no lleva ese nombre, sino como microbiota. Entonces, nuestra microbiota pues impide el crecimiento de estos microorganismos patógenos y sus toxinas. Ayuda a la conservación de alimentos, permitiendo que se conserve más a tiempo. Y pues en la discusión, le puedes poner, Fer. Es que está medio raro, se salta mucho. Bueno, nosotros llegamos a una discusión previamente, ¿verdad? Que cuando una fermentación se produce varios productos finales, la bacteria pues dispone de diferentes alternativas para reoxidar el NADH según las literaturas consultadas o revisadas de manera rápida, ¿verdad? De la forma de fermentar serán los monosacáridos, los cuales están en la fructosa y la glucosa. Pues estos dos ámbitos los podemos encontrar. Luego los siguientes en fermentar son los oligosacáridos. Estos serán la lactasa maltosa. Previamente, pues en la discusión tuvimos que llegar a una conclusión. Pues a través de esta investigación llegamos a concluir que la fermentación es un proceso anaeróbico, es decir, se produce en ausencia de oxígeno. Por consiguiente, los organismos que más utilizan este método para obtener energía son las bacterias y hongos, llamados así levaduras, más conocidos como fermentación alcohólica, que como resulta libera dióxido de carbono y etanol, que nuestro compañero Brian nos mencionaba, unos procesos de fermentación del alcohol. Y pues, el etanol está en forma de gas y una molécula de ATP que consume los propios organismos. La fermentación tiene lugar gracias a la función que realizan dos hongos que reciben de nombre de levaduras. Estos organismos descomponen los elementos presentes en los alimentos sin que exista oxígeno. Por ejemplo, en la elaboración del vino, las levaduras se mezclan con el jugo de uva, hecho que hace que exista una multiplicación de los hongos como consecuencia de un ambiente propicio para su desarrollo. Aquí están las bibliografías consultadas del Prescott y Corrales
antonales y otras bibliografías. Pues muchas gracias por estar al pendiente en esta exposición, que fue de gran relevancia e importancia, ya que encontramos pues diferentes derivados y gracias a la fermentación. Bueno, de parte de todo el equipo, agradecemos a quien haya visto el video. Esperamos que haya sido un video que sea de fácil entendimiento para ustedes. Tratamos de poner toda la información que, que se nos presentó para que fuera una exposición rica en información y esperamos que haya sido de su agrado. Gracias.